Praise God. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Second of Peter, chapter 3, Verse verse 18. 18. Second Peter chapter 3 verse 18. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18 declara: Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. But grow in grace and in knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory both now and forever. Amen. Amén. Amén. Quiero hablarte sobre cómo crecer en la gracia de I Dios. want to talk to you how to grow in the grace of God. Diga conmigo, ¿cómo crecer? Say with me how to grow. Diga conmigo, ¿cómo yo puedo crecer How I can grow en la gracia de in the Dios? grace of God. Si yo puedo crecer, If I can grow, también puedo disminuir. I can also diminish Diminished in the grace of God. Amén. Amen. Ahora, ¿qué cosa es la gracia? So now, what's the grace? Hay dos conceptos básicos. There's two basic concepts. Número uno Number one is undeserved favor. Es es favor favor inmerecido. Favor inmerecido. Amén. Amen. Entonces, esa es la gracia So that it's the grace externa, external, la que tú no sabes the one you don't know que está actuando en ti, that's acting in you, la que tú no sabes that you don't know que ha actuado en ti that have acted in you. inmerecidamente, de manera inmerecida, undeserved way. Dios nos ha dado favor. God has given us favor. Dios nos da entrada al cielo. God gives us entrance to the sky. Entonces, número uno es Number favor one. inmerecido. Number one is favor. Ahora, número dos, Number two que es la gracia. is the grace. Esta es la gracia que sí notamos, This is the grace that we know, we notice, knowledge, y es la habilidad and it's the ability sobrenatural supernatural para obedecer a Dios. to obey God. Is this grace? Number two is the supernatural ability for you to obey God. Es la habilidad sobrenatural para tú obedecer a Dios. Amén. Tito capítulo 2, versículo 11 al 12. Del 11 al 12. Titus chapter 2, verse 11 and 12. Amen. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in the presence of words. Amén. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Voy a enseñarte I'm going to teach you cómo tú puedes lograr how you can accomplish o cómo tú puedes dejar or how can you live que Dios actúe en ti. to let God act in How can you you allow God to act in you so you to be holy, para que tú puedas ser santo. santo? I want to teach you Yo quiero enseñarte cómo vivir en santidad. how to live in sanity. No holiness. La gracia, escuche bien, no solo perdona, The grace doesn't only forgive, but it teach. pero te enseña. Amen. Amen. Hebreos 13:21, Hebrew 13, 21.
Hebrews chapter 13, 21. make Read you perfect in every good work to do his will, working in you that which is well pleasing in his sight, through Jesus Christ, to whom be glory for ever and ever. Amen. Who works in you for you to do his deeds? ¿Quién trabaja por ti para que En hagas ti. en Who ti? works in you in order for you to do his deeds? ¿Quién trabaja en ti para que tú puedas hacer sus obras. obras? His good deeds. Sus- Who works? ¿Quién trabaja con sus buenas I'm obras? asking. Estoy preguntando. The Holy Spirit. El Espíritu The Santo, grace of God. la gracia de Dios. Entonces Dios trabaja en ti So God works in you y hace en ti and does in you lo que es agradable delante de él. what was is pleasing to him. pleasing in His front of him, presence. in his presence. Eso yo le llamo I call that a holy trap. Una Una trampa trampa santa. Dios dice, obedéceme. God says so. Says, obey me. Obey me. Y Dios te hace obedecerle. And God makes you obey him. Let's read it. Vamos a leer. Os haga Dios mismo, ¿quién? Dios, el Espíritu Santo, os haga aptos. ¿Quién me hace apto? Who makes me able for me to do his works? The Holy Spirit. God, the grace of God, Amen. the oil of the Holy Spirit. El aceite del Espíritu Santo. Amen. Oh, de Os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Entonces, Él hace en mí So he does in lo me que es agradable delante de Él. what is pleasing in his presence. Cada vez que yo obedezco a Dios, Every time I obedience him, el origen de esa obediencia, The root of the sin. the origin of that obedience is not natural. no es natural, It's not human. no es humano, It's from the Holy Spirit. es del Espíritu Santo. Amén. 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 Es por eso que usted no puede enorgullecerse o gloriarse en usted mismo. That's why you can't take all the glory for yourself. Amén. Él merece toda la gloria. He Deserve deserves all all the glory. Ahora, ¿cómo yo puedo entrar a esa dimensión? Now, how could can I you enter in enter that the dimension? De tal manera que tú permitas a Dios, In certain way that you accept God, que tú, permitas a Dios that you allow God hacer su obra en ti, to do his works in you, creciendo en la gracia. growing in in grace. Y hoy te vamos a enseñar And cómo today we're crecer going to teach you how to grow en la gracia de Dios. in the grace of God. Amén. Amen. Amen. Filipenses capítulo 2. Philippians chapter 2 verse 12 and 13. Philippians chapter 2 verse 12 and 13. Read it. Filipenses 2 del 12 al 13. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. 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 Yo no leo en español. Rápido. Marina. Por tanto, amados míos, como siempre habéis, Mike. oh, habéis, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupas en vuestra salvación con temor y temblor. Dios dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, ¿verdad? Ocúpate en tu salvación. ¿Y qué más dice después? 13. ¿Por qué? Porque Dios es el que es vosotros, No, read it again. El que en vosotros, en que ese es Dios, en que Dios es el que en ahora vosotros sí, produce produce así el querer como el hacer. por su buena voluntad. Es decir,
que Dios quiere producir el querer como el hacer, el deseo de hacer lo bueno como el hacer lo bueno. Mire para acá, míreme. Dios quiere God wants producir en ti produce in Produce in you us tanto el deseo de hacer lo bueno the desire to do good and the good deeds by y las itself. buenas obras. Amén. Amen. Amen. Entonces, Dios no está esperando que tú desees So God is not waiting for you to desire, para que Él te ayude a el hacer. for Him to help you do. Dios es capaz de darte aún el deseo, God God is capable to give you the desire, desire, el anhelo, longing, el hambre, the the hunger hunger, por hacer su voluntad to to do do His His will y will el hacer su voluntad también. and and do to His will. ¿Aquí me está siguiendo? ¿Cómo yo puedo entrar a esa dimensión? How can How I can I enter in enter that the dimension? ¿Cómo yo puedo avivar eso? How can I revive that? ¿Cómo yo puedo avivar el fuego? How How can I revive the revive fire? the fire? How can I revive the fire of God? ¿Cómo yo puedo avivar el fuego de Dios? How I can revive the fire, revive the fire of the Lord. How can I revive the grace of God ¿Cómo puedo revivir la gracia de Dios en mi vida in In my my life para que Él produzca for He could Him to produce produce nuevos deseos new new desires de asistir a la iglesia, to go to to the church, de leer la palabra, to read His the word. words, de orar? to pray? ¿Aquí me está haciendo? Someone's Amen. following me. Vamos a la raíz de la raíz. Let's go to the roots of roots. Amén. Amen. Amen. Zacarías 4:6. Zechariah 4:6. Then he answered and spake unto me, saying, This is the word of the Lord unto No. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Zechariah. mhm, 4, I'm looking for it. Zechariah 4, Yeah, Zechariah. 6. 4. ¿Sí? I'm looking for it. I can't find it. Okay. 4:6. 4:6. Mhm. Then he answered and spake unto me, saying, This is the word of the Lord unto Zerubbabel. Zerubbabel, saying, Not by might, not by power, but by my spirit, saith the Lord of the hosts. Woo. Thank you, Lord. Oh, santo Dios. Aleluya. Entonces respondimos diciendo, esta es la palabra de Jehová Zorobabel. ¿Qué dice? ¿Qué dice Dios? No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amen. Muchos de nosotros como pastores, So us many of us as pastors, we're always telling people, siempre estamos diciéndole a las personas, tienes que tener fuerza de voluntad. you have have to to have self-strength, Y ese no es el evangelio. and that's not the evangelism. The gospel. Ese no es el evangelio. That's not the not the gospel. Porque el evangelio Because the gospel produce fuerza de voluntad. produces self-strength. El evangelio, So the gospel, por la gracia de Dios, for the grace of God, produce fuerza en ti. produce power in you For you to obey God. para que puedas obedecerle a Dios. ¿Alguien dice amén? Amén. Estamos solo en la introducción. Ahora vamos a ver cómo entramos en esa dimensión. This only the instruction. Now we're going to see how we go in that dimension. Amen. Job 32, Job 32:8. 32:8. Job But, in capítulo 32, versículo 8. but there is spirit in man, and the inspiration of the Almighty give them understanding. Job 32:8. Pero estamos en la gracia y hay que caminar en el perdón de Dios, Marina. Job 32:8. Okay. Ciertamente Es- espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Hay gente que son tercas, There's people that are stubborn, stubborn.
Right? Stubborn, yes. But the breath of the Almighty, Pero el el respiro, soplo del el soplo, Omnipotente, le hace entender. it makes them understand. Amén. Amen. Amén. And Vamos a Lucas 7. Lucas 7. Luke chapter 7, verse 44 through 47. Let's read it. 44. I will just read it in Spanish as you guys read it in English. Lo voy a leer en español mientras ustedes lo leen para ustedes en inglés. Lucas 7 de 44 a 47 leo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Diga perfume. Perfume. Diga aceite aromático. Says oil. Diga aceite. Amén. Y estando detrás de él a sus pies, llorando. ¿Qué estaba haciendo? Llorando. Comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Luke chapter 7, verse 44 through 47. Lucas 7 de 36, perdón. 36. Luke chapter 7, verse 36 through 48. Amen. Yeah. Estaba predicando. Era un- Y nadie decía nada. Amen. Seguimos. Versículo 36 a 48. Vamos por el 39 por ahí. Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. El don más grande en lo profético, the greatest gift, In the en lo prophets. profético, es el don de discernimiento. Gift The of gift. discernment. Es el don de discernimiento. ¿Por qué? Why? Porque puede que tú veas en el espíritu, Because you can see in the spirit, pero tú no sabes interpretar con el corazón de Dios. but you don't know how to interpret with the heart of God. Come on. Amen. Puede que el fariseo, You can, The Pharisee, it could be that the Pharisee would see in the spirit, lo pueda ver en el espíritu, pero no podía interpretar con el corazón de Dios. but not he couldn't interpret with interpret the it with heart God's of heart. God. He had no discernment. No tenía discernimiento. Aleluya. El Aleluya. discernimiento The discernment, está ligado a la gracia de Dios, It's mixed with the glory of God. the grace of the God. grace. El discernimiento The discernment viene del corazón de Dios, comes from the heart of God, del amor de Dios. from the love of God. El discernimiento The discernment te hace ver a la gente will Makes you see people no temporalmente, not temporarily, no en su condición temporal, not in their in their temporary sino en su condition, potencial. but not not if into they're his potential. El discernimiento The discernment te hace ver
makes you see el propósito de Dios en la the gente. purpose of God in Cuánto people, Dios ama a la gente. how much people love people. Aleluya. Hallelujah. Amen. Por eso que la gente dice, quiero ver en el espíritu. That's why people say, I want to see in the spirit. I want to see in the spirit. Quiero ver en el I want to espíritu. move in the prophetic. Quiero moverme en lo I profético. want God to open my spiritual eyes. Quiero que Dios me abra mis ojos And espirituales. that's a level. Eso es un nivel. That's good. Eso es bueno. Pero Dios quiere abrir tus ojos But espirituales. God wants you to open your spiritual eye, Y quiere Dios and God wants que tú interpretes that you interpret lo que ves what you see a su manera. in On His His way. Way. Usted se imagina que usted vea todas las cosas en el espíritu, You imagine if you can You see everything in the everything, spirit, incluso cada pecado de cualquiera, inclusive all the everybody's sins, sin. Yeah, that's good. y no tienes discernimiento, and you don't have discernment. no tienes el filtro de su gracia, You don't don't have have the filter the of His filter of grace. His grace. no tienes el filtro de su amor, You don't have His filter of His love. termina siendo un profeta. Ends Ends up up being a being a prophet. You end up being a prophet of the Old Testament, Del Of the testimonio del Antiguo del Testamento. Antiguo Testimonio. Amén. Amen. Sin el amor de Dios. Without the love of God. Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. ¿Cuánto? 550. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más, amará más a Jesús, obviamente. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume en mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella se le dijo, tus pecados te son perdonados. Mi amor por Dios My love for God crece grows cuando reconozco when I recognize lo que otros no reconocen. what others don't recognize. Otras personas Other Other people persons creen que son buenas, think They they're think they're good, good. creen que no necesitan think They they think don't they need don't el perdón de Dios. the forgiveness of God. Pero yo reconozco But I But I recognize cuánto Dios me ha how perdonado, much much love God has has- forgiven me. cuántas oportunidades me How ha dado many Dios. opportunities have God given Es me? por eso That's que why le amo mucho, I love Him love so him. que le much. amo mucho, I love love Him him so a que le much. amo mucho. I love love him Him a so lot. much. Y aquí está una de las claves And there's one of the keys para que la gracia de Dios for the The grace grace of crezca God en ti. grows in Growing you. you. Amar a Dios mucho. Love Love God a God. lot. Amén. Jesús dijo, Jesus Jesus said, said, el que me ama, the ones that love me, mi palabra guardará. my word will keep. No dice Doesn't say el que conoce mucha ley, the ones that know knows about el que laws, conoce la ley de Moisés, that knows the law of Moses, va a obedecerme. is going to obedience me. Él dice, He says, la ley the law, se resume en esto, resuming this, en el amor. in in love. love. Quien me ama mucho, Who loves me a lot, le va a ser fácil it's going to be vivir easy en to live santidad. in sanity. Le va a ser fácil It's going to be easy obedecerme obedience me, porque me obey ama me, mucho. because he loves me a lot. Pero solo aquellos But only those que reconozcan that recognize sus propios errores, their own mistakes, cuánto han pecado, how much they have sinned, cuán malo han sido how bad they've y been, cuán bueno ha sido Dios, and how good God cuán has been, perdonador ha sido how Dios. forgiving God has been. Solo esos Only that amarán a Dios mucho. will love God a lot. Amarán a Dios mucho. Will love Love God. God. Aleluya.
Esto ha sido una de las claves en mi vida. This has This- been one of my keys in my life. Oro que esto sea una de las claves en tu vida. I pray that it would be yours key One as of well. the keys of your as life. well. For you to improve your relationship with Para que God. puedas Crecer crecer tu Tu relación con Dios. Ahora, dice la escritura The the scripture scripture says, que esta mujer lloró. That this woman cries. Entonces, la evidencia So the The evidence de que tú amas a Dios of you you love love God God mucho much no es cuánto condenas a otros. It's is not not how how many much- times you condemn How much others, you condemn others, as the Pharisee did. como el como hizo el fariseo fariseo. hizo. The evidence of your love for La God evidencia de tu evidencia del amor por amor de Dios is how much you weep for others. es Es cuánto cuánto tú Lloras por lloras otros. por otro. Ah, lo perdí. Tú ves a alguien que está mal con Dios you see You see others somebody as that's bad with friend God and you do as the Pharisee did. y y tú tú haces haces como como el hizo el fariseo fariseo. Lo hizo. condenas, You You condemn them, condemn lo them, criticas. you you criticize criticize them, Tú amas a Dios you love you love God God muy poquito. too little. Pero cuando tú lloras por otros, But When when you you cry weep for for others, others, esa es la evidencia that's that's the the evidence de que tú amas mucho a Dios. that you that love you a love lot God. God. Los perdí completo. Aleluya. Aleluya. Vamos a ver otro evangelio donde se da la misma historia con otra tonalidad. Mateo Matthew 26, 26, del 6 al 13. chapter 6 to 13. Matthew chapter 26, verse 6 through 13. Mateo 26, Oh, 26. del 6 al 13. Now, Mateo De 6 al 3. 26, del 6 al 13. Y estando, read it in English by yourself, or read it in Spanish. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí, que no soy pobre, aquí Jesús se separó de los pobres en primer lugar, entre pan, entre col y col lechuga, como dice el dicho. Jesús separated himself from the poor. He said, you will always have the poor with you, él dijo, siempre van a tener el pobre consigo, con ustedes, con ustedes, but you will not always have me pero with no you. siempre me van a tener con ustedes physically. físicamente. So Jesus was not poor. Jesús Jesus no no era era pobre. Jesus was not on that group. Jesús no estaba en ese grupo. Amén. 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 Hallelujah. Porque al derramar este perfume o este aceite, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y hoy estamos contándolo. Amén. Amén. Entonces, el aceite del Espíritu Santo, So the oil of the Holy Spirit, el perfume del Espíritu the Santo, perfume of the Holy Spirit es su gracia. is His grace. Y solo con su gracia And only with His grace podemos sepultar el pecado. we can bury the sins. Romanos 6, Romans 6, del 1 al 4. 1 through 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte. ¿Para qué? ¿Para qué yo soy sepultado? Why am I buried? Para que yo muera al pecado. So I can be I died to can sin. die to sin. Amén.
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Ahora, a los que notan, ¿qué hace aumentar el pecado en nosotros? ¿Qué hace aumentar el pecado en nosotros? What makes sin abound in us? Or increase in us? Romanos 6:14. Romans 6:14. En primer lugar, ¿qué hace el pecado? ¿Cómo aumenta el pecado en nosotros? Número uno, caminar en la ley y no en la gracia. Walk in law and not in grace. Romanos 6:14. Romans 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, que caminando bajo la ley, So walking under the law, under the law, el pecado, sin will rule over us. el pecado Gobernará sobre gobernará nosotros. sobre nosotros. Amén. Entonces, ¿qué hace que aumente el pecado en nosotros? So- Caminar en la ley y no en la gracia. So what makes us grow in the faith and not in grace? Número uno, caminar en la ley y no en la gracia. Número dos, Number 2, ¿qué hace aumentar? ¿Qué provoca que el pecado aumente en what nosotros? makes Sins sins to increase. increase in us. Number 2, Juzgar a otros y Judge condenarlos. and condemn condemn them. Juzgar a otros y condenarlos. Judge others and condemn them. Mateo 7, Matthew Matthew 6, del 1 al 3. 7, 1 You said to 7. Chapter 7, verse 1 through 3. Capítulo 7, versículo 1 al 3. Matthew 7, 1 to 3. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Qué tremendo. No juzguéis para que no seáis juzgados. 1 Corintios 15, 56. Corinthians, Corinthians. verse 15, 56. 1 Corinthians chapter 15, verse 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Y qué dice después? 1 Corintios 15, 56. Y el poder del pecado, la Ley. law. es decir, que la ley It means The that the law. law aviva el pecado. revive the The sin. sin. Le da poder al pecado. It gives Gives power to sin. to- Romanos 5:20. Romans 5, chapter 5, verse 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Escucha esto. Yo no solamente camino en la ley cuando sacrifico un animal para Dios. I only don't walk in the law I when I don't only walk in sacrifice. the law when I sacrifice an animal. No solo cuando sacrifico un animal es que camino en la ley. Yo no solo camino en la ley cuando guardo el sábado. I don't we don't only always walk in the law when I in keep the Sabbath. Amén. Sino que cuando juzgo y condeno a otros, If not, when I judge Judging. others and condemn Condemn them, them. yo entro en la dimensión de la ley. I I enter the enter dimension of the law. grace. In the dimension of the law. Entonces el pecado vive en mí. So the Then sin the- increase in me. Amén. Amen. Amen. Y número 3, Number Number 3, 3, ¿qué hace aumentar el pecado en nosotros? what makes sins increase in us? Número 1, Number Number 1, caminar en la ley, no en la gracia. walk Coming in the law, not not in in grace. Número 2, Number 2, juzgar a otros y condenarlos. judge others and condemn them. Número 3, Number 3, contristar al Espíritu Santo. quench the Holy Spirit.
Efesios capítulo 4, Ephesians versículo 4, 29 al 32. Ephesians 4, 29 to 32. 29, 29. Efesios 4, del 29 al 32. Avísame cuando lo tenga. Verso 19 al 31. 29 al 32. al 32. You wanna read it? 29 through 32. Ephesians chapter 4, verse 29 through 32. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil of speaking, but away from you with all malice. And be ye kind to the one to another, tender-headed, tender-hearted, forgiving forgiving one another, another, even as God for Christ's sake hath forgiveness you. Okay, verse 30. Read it again. No, And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto Amen. the day of redemption. Amen. So the third one is do not grieve the Holy Spirit. El tercero Es no es contristes to three. al Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a leer aquí en Efesios 4, 29, 32 en español. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia, a fin de impartir la gracia de Dios a los que escuchan. Es decir, que yo puedo impartir la ley, yo puedo impartir condenación cuando hablo palabras corrompidas, cuando hablo condenación hacia otros, pero cuando hablo la bondad de Dios sobre otros, el perdón de Dios y el amor de Dios sobre otros, les imparto la gracia de Dios. Amén. Amen. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de redención. Es decir, cuando yo contristo al Espíritu Santo, when I grieve the Holy Spirit, su gracia His grace para yo cambiar for me to change disminuye en mí, diminish in me. diminish. No, Diminish. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Cómo yo contristo al Espíritu Santo? How do I quench the Holy Spirit? How do I grieve the Holy Spirit? Bitterness, Amargura, anger, angustia, enojo, enojo, wrath, ira. ira. Todas estas cosas que dice aquí en las Escrituras. Entonces, el no perdonar, Not unforgiveness, Unforgiveness. grieve the Holy Spirit. Contrista al Espíritu Santo. Amén. Amen. Entonces, cada vez que yo no perdono So every time you don't forgive someone, el pecado de alguien hacia mí, the sin towards me, el pecado mío aumenta. my sin increase. My own sin increase. ¿Alguien está entendiendo? Cada vez que alguien peca contra mí So every time somebody someone sins sins against against me y yo no lo perdono and I don't forgiveness y yo lo juzgo and I judge them con razón, with reasons, mis propios pecados, my own own sins, sin, mis propias debilidades, my own weaknesses, weaknesses florecen. Flourish, flourish. will increase. Wow. ¿Alguien está acá, iglesia? Amen. Aleluya. Cada vez que alguien peque contra ti, So every time Time someone somebody sins sins against you, ignora eso ignores Ignore that y enfócate and and focus en cuánto tú has metido la pata on también. how much you So have put your stepped. foot in. Messed up. Yeah, messed up. En cuánto tú has pecado contra Dios. And how much you If have you have sinned sinned against with God, God. Y reaviva And revive revive entonces Then tu amor por Dios. your love for God. Porque quien mucho ama a Dios, Because those who love su God, palabra guardará. their words would Que cover them. a ti que no te importe otros.
Don't care worry about about others. lo que otros hagan contra ti What others do others do against against o you contra Dios. or against God. No condenes, Don't Don't condemn condemn. them. sino enfócate en ti, If not, Not focus on focus on yourself. you. en la paja que está en tu ojo, en tu In the problema, thigh en your that's in issues, your eye. in your issues. In your issues. Amén. And tus- Entonces, ¿a quién Dios le da su gracia? So who does God God give gives his his grace grace to? To the humble, A los Los humildes. to the humble. A los a los humildes. humildes. Primera es Santiago capítulo 4, Santiago capítulo 4 verso 6, James chapter James chapter 4 4. verse 6 it says, read it. James 4, 6. 4, 6. But he giveth more grace. Wherefore he saith, God resisteth the proud, but gives grace unto the humble. Wow. No hay tal cosa como ser humilde. There's no such thing to be humble humbled. and to not forgive others. Y no perdonar a los otros. No hay tal cosa como ser humilde y no There's- perdonar a otros. There's not such Such thing thing to as be being humble humble and don't Don't forgive forgive others. And to not forgive others. And to be bitter. Y ser amargado. Amén. Amen. Dios resiste a los soberbios, God resists the the pride, the Pride. pride prideful, y da gracia a los humildes. and give grace to the humble. Es decir, a los humildes, So Is to the the humble humbles esa es la clave. is is the the key. key. Los humildes The humble aman mucho a Dios. love Love God a God. lot. Ellos no son humildes They're They're not not humble porque son perfectos, because they're perfect. sino porque saben If not It's because they because they know cuánto Dios los ha perdonado, how how much much love God has has cuán forgiven grande forgiven us, era su deuda con Dios. how how big big his was their grace debt with with God. God. Y en mucho se le perdona, And And then once you also forgive a lot, mucho ama. they will do loves a more. lot. Ese es el humilde. That's being to be humble. Primera de Pedro 5:5. 1 Peter 5:5. Amén. ¿Cuántos están aprendiendo algo? ¿Cuántos están siendo bendecidos? Amén. Primera de Pedro 5:5. ¿Qué dice? Likewise, ye young, Young. ¿Ah? Come on now. likewise, likewise, ye young, younger, submit yourself unto the elders. Yeah, all of you be subject one to another, and be clothed with humility. For God resists the proud and give grace to the humble. Wow. ¿Quién me lee en español? Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí está la otra área de la humildad. This is the other area of humble. Of the humility. Aquí está la otra área. This is the other area. Y es And is honrar honor las autoridades. The the authority. authorities. No hay tal cosa como ser humilde There's not such things as being humble y no honrar las autoridades. and don't not honor honor the the authorities Y ser rebelde. and Be being rebellious. rebellious. Hay tres cosas básicas There's There's three three basic basic things que están interrelacionadas, that are in related, relation, pero que Dios jamás tolera. but God never tolerates. Hay tres cosas básicas There's three basic things que Dios jamás tolera. that God never tolerates. Dios tolera God tolerates inmadurez immaturity en cristianos in Christians cuando comienza. when they start. Por ahí tres cosas But there's three things que Dios no tolera. that God doesn't tolerate. Número uno, Number one, falta de perdón, um, unforgiveness. unforgiveness. Jesús dijo, Jesus said, si tú no perdonas, if you don't forgive, ay, pero soy nuevo creyente, oh, but I'm a new believer, newborn, baby born in Christ, un bebé recién nacido en Cristo. No importa, si tú no It perdonas, doesn't matter if you Tu don't Padre que está en los forgive, cielos your Father no that's te in the perdona. skies doesn't forgive you.
Amén. Amen. Número 1, Number one, falta de perdón. unforgiveness. En esa área se In- mueve la amargura, in that rencor, area. todo eso. ¿Ok? Número 2, Number two, está la amargura o falta de perdón. there's ¿Verdad? unforgiveness. Número 2, Number two, rebelión. rebellious. Rebellion. Rebellion. Rebelión contra la autoridad. Rebellions against the authorities. Amén. Amen. Dios no tolera God doesn't tolerate ni la falta de perdón, not unforgiveness, ni la amargura, bitterness, ni la rebelión. neither rebellious. Y tercera cosa que Dios no tolera, Third thing that God doesn't tolerate, tolerates la soberbia, el orgullo. Being proud. being Pride. proud. Being pride. God doesn't tolerate pride. Dios no tolera ser El orgullo. al orgullo. Dios no tolera la soberbia. God doesn't tolerate. ¿Por qué? Why? Porque estas tres cosas, Because these three things, amargura, bitterness, rebelión rebellious, y orgullo, soberbia, Pride. pride, les recuerda a Satanás. he remembrance of Satan's. Satanás Satan se amargó sin causa. was bitter without a cause. Without reason. Without reason. Satanás Satan deshonró la autoridad. dishonored the authorities. Se rebeló contra la autoridad He Rebelled rebelled against the authority y estaba lleno de orgullo y soberbia and was filled with Pride. pride y quería ser adorado en lugar de Dios. and wants to be honored in the place of God. Worship. Worship. Es por eso que Dios That's why God no tolera don't tolerate amargura, bitterness, rebelión, rebellious. y en el área de rebelión entra la deshonra, todas estas cosas. Y número 3, And number three, ¿cuál es la tercera? Soberbia. Pride. pride. Amén. Amen. Entonces, estas tres cosas So these three things bloquean blocks al momento in the spot la gracia de Dios en ti. the grace of God in you. Amen. Amen. Y en lo que tú empiezas a rebelarte contra las autoridades, And while you are being rebellious being against authority, rebellious, sin in you will increase. el pecado en ti crecerá. Mientras te amargas contra otros porque pecaron contra ti, While you bitter against others because they sin against you, mientras te rebelas contra la autoridad while you rebelled against the authorities porque tú piensas que están mal y tú estás because they bien, think you wrong, mientras eres orgulloso y te crees que eres mejor que while otros, you being prideful and you think you're better than others, en ese ámbito in that area tú lo ignoras, you ignore, pero Dios no. but God don't. Tu pecado está siendo aumentado Your sin is being porque increased estás en el ámbito de la ley. because you're in the Y area ese of the es law. el ámbito donde Satanás se mueve. That's the area where Satan moves. Amen. Esto es tan importante. This is so important. Esto, tú que estás conectado, esto es tan importante. Si tú entendieras esto en tu vida, If you only understood this in your life, tuvieras victoria sobre el you pecado. will have victories over sins. Aleluya. ¿Qué tan importante es esto? Solamente yo aquí estoy gozoso por esta palabra. Solamente yo digo, lo recibo, wow, qué poderoso, qué revelación, como me bendice, Señor. Gracias por esta palabra que estás dando, Espíritu Santo. Gracias. Solo yo, solo yo. Amen. ¿Cuánto está siendo bendecido? How Los, many lo- are being los blessed? ángeles nada más. Rafael, Miguel, el Santo. arcángel. Aleluya. Aleluya. Qué lindo es caminar en la gracia. Yes. It's beautiful to walk in grace. Qué lindo es caminar en perdón, It's nice walking on en forgiveness. sujeción, Amen. submitting to and others, submitted, en respetando la autoridad, respecting, Respecting the law. no hablar mal de otros. don't speak bad about Qué others. lindo es eso. It's nice. Qué lindo es vivir esa vida How It's beautiful beautiful is de the gracia, life de perdón. Forgiveness. Yo creo que la Biblia se escribió para el cubano, no para otro. Ok, seguimos. Seguimos. Escucha esto. La humildad es el terreno fértil donde la gracia crece.
The humility is the fertile ground where the grace grows. Humility is the fertile ground, the fertile soil where the grace grows. Pride activates the resistance of God against you, Orgullo activa la resistencia de Dios en ti. contra ti. El orgullo activa, Dios dice que resista a los soberbios. Resiste significa que se les opone. God opposes against rebellious people, against pride. Ahora, termino con esto. ¿Cómo caminar So how to walk en la gracia de Dios? in the grace of God. Número 1, Number one, reconociendo tu dependencia del Espíritu. recognize your dependence on the Holy Spirit. Filipenses 1:6. Philippians. Philippians chapter 1, verse 6. I'm asking, are you persuaded? Estoy preguntando, ¿tú estás Persuadido, convencido, convinced. Philippians chapter 1, verse 6, read it. 1:6. that the communication of the faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you. Filipenses 1:6. Ah, yes, yes. Being confident. Ajá. Filipenses capítulo 1, versículo 6. 1:6. Okay. Okay, Being confident of these very things, that he which hath begun a good work in you will perform it into the days of Jesus Christ. Estando persuadido de esto. Me pregunta, ¿estás persuadido de esto? ¿Estás convencido de esto? Ahora, si vives juzgando, amargándote contra otros, So if you live on bitterness, bitterness, judging others, you cannot have that persuasion. no No puedes tener tener- esa persuasión. No puedes estarte convencido de esto. ¿Por qué? Porque vas a estar bloqueando la gracia. because you're going to be blocking the grace. Amén. Pero, but as long as you walk in humility, Pero mientras que camines en humildad, as long as you walk in forgiveness, mientras camines en perdón, submitting to others, sometiéndote a otros, respecting and honoring authorities, respetando y honorando las autoridades, you will be confident. vas a ser confidente. Vas a estar confiado. confiado. Because the one who began the work in you Porque el que empezó el trabajo en ti, las obras en ti, will perfect it va until the day of Jesus Christ. va a Lo ser va a perfeccionar perfeccionado. hasta el día de Jesucristo. Amén. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Romanos 6:11. Romans 6:11. Así, ahí mismo en el mismo capítulo, versículo 11, verse 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Considérate, si estás caminando de esta manera, If you if you're walk walking in this way, if you're walking this way of life, si forgiving others, submitting to authorities, not criticizing, not judging, not condemning others. If you're walking this way of life, si estás caminando en esta manera en la vida, of forgiveness, sin perdonar, en el perdón, en el perdón, not condemning others, no condenando a otros, not criticizing, no criticándolos, not judging others, no juzgándolos, tienes que estar persuadido, you have to be persuaded, convencido, convinced, y tienes que estar, considérate a ti mismo, and consider yourself dead to sin, muerto al Muerto pecado. al pecado. Amén. Amén. Número 2, Number 2, ¿cómo caminar en la gracia? how to walk in the grace. Reconociendo tu dependencia del Espíritu. Recognize you're dependent on the Spirit. Número 2, Number 2, siendo consciente de being tu perdón, conscious of your forgiveness, del perdón de Dios hacia ti. of the forgiveness of God to you. Lucas 7:47, Luke 7, as we saw before, como vimos antes, al que se le perdona mucho, to who you, ama mucho. whoever you 7. Wherefore,
Wherefore, okay. Wherefore I say unto thee, her sins, which are many, are forgiven, for she loved much. But to whom little is forgiven, the same loved little. Vamos. Número 3, Number 3, caminando en amor, walking in love, no en juicio. not in in judgment. judgment. Romanos 5:20. Romans 5:20. Moreover, the law entered, that the offense might abound. But where sin abound, grace did much more abound. Porque la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Número 4, Number 4, siendo humilde. being humble. Dios da gracia al humilde. Santiago God 4:6. gives thanks to the humble. James 4:6. We read it before. Y número 5, Number 5, creciendo en la gracia growing in the grace diariamente. daily. Diariamente. Daily. ¿Cómo creció How did grow John the Baptist Juan John el Bautista Baptista en la gracia? in the grace? Él dijo, es necesario que yo disminuya He says it's necessary For me to for me for me to diminish diminish so he may grow. para que él pueda crecer. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. It's Amen. necessarily for me to decrease so he can increase. Amén. Amen. Entonces tienes que crecer diariamente So you have to en grow la gracia every day in the a grace través de tú de crecer, through your grow, a través de que tú no te defiendas through To so you not don't defend defend yourself y te humilles delante de Dios. and to And humble you in humble. front of God. Humble yourself before God. Segunda de Pedro 3:18 y terminamos. 2 Peter 3, Second Peter 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 2 Peter which one is it? 3:18. 3:18. 3:18. Read it. Okay. 3:18. Segunda de Pedro 3:18. but grow in grace and in knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory both now and forever. Amen. Yo no crezco en la gracia So I don't grow in the grace, conociendo el pecado de otros, knowing the Other sins of sins. others, sino conociendo el amor del Señor but Jesús. not knowing the love for God. Por eso dice, That's why it says tú tienes que crecer en la you gracia have to grow in grace y en el conocimiento del amor de Dios and in the knowledge of the love of God y en el conocimiento de Jesucristo. and the knowledge of Jesus. Stand up today. Pónganse en pie. Amen. Fuerte el aplauso. Santo.